Inversores híbridos para sistemas de energía solar. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Qué ventajas tengo yo al contar con un inversor híbrido en mi planta de energía solar? Todo eso lo vamos a aclarar en esta primera parte de este poderoso video. Y no solamente eso, al final de este video te tengo tu sorpresota. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¿Qué significa Only Solar? Que puedo tener un poco de paneles, poquitas baterías. Eso es lo que está de moda en Estados Unidos. Un poco de paneles, poquitas baterías. Porque es que en Estados Unidos ya no están comprando los excedentes a un buen precio. Entonces la gente ya no está vendiendo excedentes. Lo que está haciendo es trabajar fuleteado todo el día con paneles solares. Bueno familia, llegó el día de hablar de inversores híbridos. Hoy les voy a contar muchas cosas relacionadas con los inversores híbridos. Este video fue idea de ustedes, del grupo VIP de nuestro canal de WhatsApp. Es totalmente gratis hacer parte de este club VIP. Y si tú no estás todavía en el club VIP de WhatsApp, muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que nos ayudes a tomar las decisiones de este canal y podamos generar el contenido que más te gusta. Bueno mis amigos, en el tema de inversores híbridos hay mucho de qué hablar. Y si este video logra tener una cantidad similar en reproducciones y en likes, significa que les gustó y les voy a dar totalmente gratis una transmisión en vivo donde ustedes van a poder participar y hacer preguntas y aclarar sus dudas sobre el tema de inversores híbridos para proyectos de energía solar. Pero entonces tienen que hacer parte del canal de WhatsApp para poder enterarse cuándo va a ser esa transmisión y pues vamos a ver si le hacemos porque pues tenemos que tener suficientes likes para poder lograrlo. En tema de inversores tenemos varios tipos. Hay inversores solos, que son los que utilizamos para aislados, inversores de onda pura, onda modificada, y los inversores de inyección a la red, que son inversores, por ejemplo, de cadena o los microinversores. Y en la descripción del video les voy a dejar un material relacionado con ellos. Pero el día de hoy nos vamos a centrar principalmente en los inversores que tienen varias funciones. Los primeros que tenemos son los inversores cargadores. Después tenemos los inversores multifuncionales, que son los que mal llaman inversores híbridos. Después tenemos los inversores híbridos off-grid. Esos inversores tienen unas programaciones especiales que les voy a contar el día de hoy. Después tendríamos los inversores híbridos on-grid. Entonces vamos a centrarnos en los inversores cargadores, los inversores multifuncionales, inversores híbridos off-grid e inversores híbridos on-grid. Los inversores cargadores, pues básicamente es un inversor que tiene un cargador de baterías, que te va a permitir cargar tus baterías con la energía de la red o con una planta de gasolina que saque alterna. Esos inversores hay que tener mucho cuidado. Yo a todos mis alumnos les digo, vea, antes de comprar algo, primero lea la ficha técnica, porque hay personas que por lo menos no me compran a mí, sino que compran por ahí en cualquier lugar y muchos comerciales les venden cualquier cosa y después vienen los ayayay, después vienen los problemas. Pero básicamente el inversor cargador solamente tiene que cargar baterías con corriente alterna y tomar la energía de las baterías para alimentar unas cargas. Eso es un inversor cargador. Algunas personas los venden como inversores híbridos y ahí comienzan los problemas porque no te va a servir para eso. Después tenemos los inversores multifuncionales. ¿Qué es un inversor multifuncional? Tiene cargador de baterías con alterna, tiene cargador de baterías con paneles solares y tiene tomar la energía de las baterías para sacar alterna. O sea, es un equipo que tiene esas tres funciones principales. Son de pronto más económicos. La gente los llama como inversores híbridos. Tienen funciones similares, pero realmente no aprovechan al máximo la energía que estamos teniendo como excedente en nuestros paneles solares. Si estás en Colombia, puedes comprarme los productos a mí y yo les doy asesorías básicas gratuitas. Si están en otro lugar del mundo, pueden comprar en mi tienda de Amazon. En la descripción del video les voy a dejar el enlace de mi tienda de Amazon. Los inversores multifuncionales tienen estas
funciones de cargar las baterías con la red, cargar las baterías con paneles solares porque tienen un controlador MPPT adentro y transformar la energía que almacenaron en las baterías en alterna. Pero si tenemos muchos paneles, pocas baterías, en algunas situaciones, en la mayoría de las situaciones, cuando las baterías están cargadas, la energía que podría exceder de los paneles no se va a ir a la casa directamente, sino que el inversor va a comenzar a tomar siempre las baterías. Entonces en el día estaríamos descargando y cargando baterías a cada rato, no podríamos estar como tal aprovechando al máximo la energía de mis paneles solares. Después vienen los poderosísimos, que sí son los híbridos off-grid. Esos inversores tienen algo que se llama Only Solar. ¿Qué carajos es Only Solar? En la programación del inversor, por eso es que es importante que hagamos esta transmisión en vivo para enseñarles el tema de la programación de los inversores. Es que en la programación yo le puedo decir Only Solar. ¿Qué significa Only Solar? Que puedo tener un poco de paneles, poquitas baterías. Eso es lo que está de moda en Estados Unidos. Un poco de paneles, poquitas baterías, es lo que está de moda en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es que en Estados Unidos ya no están comprando los excedentes a un buen precio. Entonces la gente ya no está vendiendo excedentes. Lo que está haciendo es trabajar fuleteado todo el día con paneles solares y en la noche priorizar las cargas con las baterías y de pronto apoyarse un poco con la red. Así les llega el recibo muy económico. Entonces, en la programación de los híbridos, uno lo que hace es programar Only Solar. Prioridad siempre los paneles solares. Compras un poco de paneles, en el día estás fuleteado con tus paneles, apoyado de pronto un poquito con la red, con las baterías. Y en la noche, automáticamente el inversor hace el cambio en baterías y cuando se descargan las baterías, se apoya en la red. Eso es lo que está de moda porque en países tan desarrollados como Estados Unidos no están comprando mucho los excedentes. Entonces por eso están utilizando los híbridos. Esos sí son híbridos porque tenés multifuentes, tenés la fuente de la red, tenés las baterías, tenés los paneles. ¿Y por qué se llaman híbridos? Porque vos puedes programar de forma muy eficiente cuál prioridad querés vos. Entonces vos puedes dar, por ejemplo, la prioridad en el día en los paneles, aprovechar al máximo los paneles. Así tengo un proyecto muy interesante en la ciudad de Jamundí. En la descripción te voy a dejar ese espectacular proyecto donde tenemos funcionando 2 aires acondicionados, motor de bomba de piscina, como 50 bombillos, unos 4 televisores, 2 neveras, un poco de cargas. ¿Qué le dije yo al cliente? Priorice sus cargas en el día. En la noche, relájese, maneje la tranquilidad. Mira como estoy yo, reposado, manejando la tranquilidad. Tranquilo. La tranquilidad no tiene precio. Y entonces lo que vas a tener es una independización muy brutal, porque ese cliente no tenía red. Entonces está priorizando sus cargas con los paneles solares en el día, dándole duro, y en la noche tiene solamente 2 baterías de litio y pasa toda la noche. Ahora vienen por último los inversores híbridos on-grid, que son inversores que priorizan la carga en el día en los paneles. O sea, la alimentación de la casa es prioridad paneles. Segunda prioridad es red, porque está apoyado en la red. Y última prioridad serían las baterías, que básicamente es cuando se va la energía, queda con paneles y con baterías. Pero no solamente eso, cuando tenemos excedentes en los paneles, que ya esos excedentes no me cargan las baterías, esos excedentes se pueden vender a la red. Se venden esos excedentes a la red. Esos excedentes se venden a la red, pero eso es más aplicable en países como del tercer mundo, donde todavía vender excedentes es lucrativo. Entonces utilizan los mismos inversores híbridos off-grid, pero son on-grid porque tiene la posibilidad de vender excedentes. Los híbridos off-grid no venden excedentes, sino que hacen autoconsumo. Esas son las diferencias principales en los inversores. Recuerda que si quieres la charla gratuita en vivo por aquí por YouTube, deben tener la cantidad de reproducciones este video similar a los likes, porque es que hay personas que entran y ven y no le dan like, entonces no están apoyando. Deben estar en el canal gratuito de WhatsApp, en la descripción está, para que sepan cuándo es el tema de la transmisión en vivo, si se da la oportunidad.
Y ahora vienen las sorpresotas. A vos que te gusta la sorpresa, entonces vienen las sorpresotas. Bueno, bueno, es hora del soborno. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja. Bueno amigos, la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual, 4 clases en vivo conmigo a través de Google Meet y tu plataforma por un mes. Plataforma donde está todo el contenido del curso. Vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma y las charlas son en vivo conmigo. La sorpresota es la beca del 80%. Eso es muy barato, más barato que comerse 2 salchipapas al mes. Me comí una salchipapa. Me comí una salchipapa y qué cosa tan sabrosa. La segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en Colombia y recibir una asesoría básica gratuita. La tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de Amazon los productos que te recomiendo. Productos que yo mismo he verificado sus características y te los recomiendo muchísimo de forma segura a través de Amazon. La siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube, para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solares. Y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de WhatsApp VIP de forma gratuita, donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido, el próximo video, la próxima videoclase gratuita del Profe Cris. Entonces, muchas gracias por haber estado en este video y nos vemos en una próxima clase.